Gráficamente esta segunda ecuación nos dice algo muy conciso pero fundamental sobre las líneas de campo magnético y que si comprendiste el concepto de divergencia en el video anterior deberá sonarte razonable, dado que su divergencia es nula y que por lo tanto el número de líneas que entran en cualquier región es siempre igual al número de líneas que salen, o sea, las líneas del campo magnético son siempre cerradas. Miren, no quiero decir que la ley de Gauss para el campo magnético no es interesante, no hay nada más lejos de la realidad. Recordando un poco la primera ecuación, la ley de Gauss para el campo eléctrico nos decía que existe algo de donde nacen las líneas de campo eléctrico, las cargas positivas, y algo donde van a morir esas líneas de campo eléctrico, las cargas negativas. Podríamos pensar, aunque suene un poco retorcido, que existen dos caras del campo eléctrico, la positiva, donde nacen las líneas, y la negativa, donde es que mueren. Y es posible observar un punto determinado y ver que se produce un fenómeno o el otro. Pero no es posible observar solo una de las dos caras del campo magnético, solo es posible ver ambas cosas a la vez. Las fuentes del campo magnético, sean las que sean, porque como digo, esta ecuación nos dice más bien lo que no es el campo magnético, no lo que es, no necesariamente nacimiento y muerte de las líneas de campo. Esta ecuación es la razón de que cuando se dibujan las líneas de campo magnético generadas por cualquier cosa se muestran siempre figuras como esta. Aquí en pantalla se muestran varios ejemplos del espectro magnético. Es muy importante que lo vean porque tiene una profunda relación con la ley de Gauss para el campo magnético. Es muy sencillo crear un espectro. Solamente se hace, generalmente lo hacen encima de una hoja de papel. Se vierten encima de ella limaduras de hierro y en la parte de abajo se coloca un imán y se produce pues, lo que se está viendo en pantalla, ¿no? Un espectro magnético. Si se fijan, todas las líneas son bucles cerrados, unos más pequeños y otros más amplios. Y pues bueno, generalmente los profesores lo explican con un boomerang. Te dicen que cuando tú lanzas un boomerang siempre va a regresar hacia ti. Ya sé que pues es algo tonto porque las líneas de campo no representan movimiento de nada. Lo que quiero decir es que no puede tenerse una cosa sin la otra, a diferencia del campo eléctrico. Las líneas que salen de cualquier región siempre vuelven a entrar en ella. No quiere decir que no sea posible ver diferente comportamiento en las regiones de un cuerpo físico. En algunos puntos las líneas salen hacia el exterior del cuerpo y en otros entran en él de nuevo. Por eso suele hablarse normalmente de polos magnéticos, como sucede en el caso de un imán. Tradicionalmente se llama polo norte al lugar por donde las líneas salen desde el interior del cuerpo, y hacia afuera pues es el polo sur. Así que vamos a dejarlo así para que lo entendamos un poquito más. Ahora, si se fijan bien en la imagen de este imán, las líneas del campo magnético se parecen muchísimo a las líneas del campo eléctrico que vimos en el video anterior, cuando mostrábamos una carga positiva y una negativa cerca. En el caso del campo eléctrico, la carga positiva se llama polo positivo y la negativa se llama polo negativo, como en el magnético, aunque sin el norte ni el sur. Y al conjunto de las dos cargas, como las que ves aquí, se les denomina dipolo eléctrico, lo mismo que en el dibujo de arriba, que representa un dipolo magnético. El polo positivo en el eléctrico se parece al polo norte y el negativo al sur. Todo se parece mucho, pero hay una grandísima diferencia que les voy a decir a continuación. De una forma bastante resumida podemos decir que una carga eléctrica no es más que un monopolo eléctrico, es decir, un positivo o un negativo. Pero dado que no hay monopolos magnéticos, las ecuaciones de Maxwell afirman que no existe la carga magnética. Dicho de un modo pedante, estas dos ecuaciones significan lo siguiente: existen dipolos eléctricos y dipolos magnéticos, es decir, que tienen dos polos. Al quedarnos con la mitad de un dipolo eléctrico tenemos un monopolo eléctrico, o sea, un solo polo, es decir, una carga eléctrica, pero no existen monopolos magnéticos. La existencia de una carga eléctrica positiva no exige la existencia de una carga eléctrica negativa, pero la existencia de un polo norte sí exige la existencia de un polo sur a su vez. La divergencia siempre va a ser nula. Mas, sin embargo, no podemos olvidar algo fundamental, y es que las ecuaciones de Maxwell son la representación matemática de principios físicos, no es que sean verdades absolutas. Es perfectamente posible que sí existan los monopolos magnéticos, es decir, la carga magnética, y que simplemente no hayamos sido capaces de detectarla aún. De hecho, algunos detectores ya están instalados y tratarán exactamente de hacer esto que les acabo de mencionar,
detectar la presencia de monopolos magnéticos si es que los hay. Si los monopolos magnéticos existieran, deberíamos introducir un nuevo término a la ecuación de Maxwell, y esta es una parte súper interesante, puesto que, como hemos dicho antes, la existencia de monopolos es equivalente a la de la carga. De ser así, además de la carga eléctrica, existirá una carga magnética, y la divergencia de dicho campo no tendría por qué ser siempre cero. Al igual que en el caso del campo eléctrico, podríamos tener puntos en los que fuera positiva, en otros que fuera negativa, y en algunos casos pues seguiría siendo cero. Esta segunda ecuación se parecería por tanto muchísimo a la primera, que es la del campo eléctrico, y aquí se las dejo en pantalla. Como ven, en el caso de la ley de Gauss para el campo magnético, dado que existieran los monopolos magnéticos, la constante sería diferente que en la del campo eléctrico. Pero bueno, esto es una cuestión de unidades y por el momento no me interesa explicarlo, pero vamos a intentar describirlas un poco. Se ha representado a la densidad de carga magnética de la misma forma que se representó a la eléctrica, con la eta ρ, pero con un subíndice m para diferenciarla de la carga eléctrica. Las ecuaciones son más simétricas que las actuales, y a algunos físicos les parece que tanta simetría y belleza es sospechosa, pero a veces los seres humanos tendemos a buscar simetrías donde no tiene por qué haberlas, con lo que esto no demuestra nada. Pero bueno, ya para finalizar, olvidándonos por el momento sobre la posible existencia de monopolos magnéticos, que no es más que una simple hipótesis, intentaremos resumir la ecuación en unas pocas líneas, y la ecuación no dice más que las líneas del campo magnético son siempre cerradas, por supuesto, luego su divergencia será siempre nula.